Bienvenidos al programa Conociendo la Verdad. El día de hoy estamos con el pastor Abilio Abreu y vamos a tocar un tema acerca de la música y sus efectos. Bienvenido, pastor. Bienvenido, Romina, gracias por esta invitación y vamos a estar tocando un tema muy polémico, pero que es muy necesario en este tiempo. Uh-huh. Ok, tengo varias preguntas que sé que así como yo la puede, muchas personas pueden también tenerla, entonces voy a comenzar con la primera. La primera es, ¿qué influencia tiene la música en las personas que creen, que quieren seguir los caminos de Dios? Bueno, creo que la música tiene que ver mucho. De hecho, puedo hablar por mis experiencias personales. Los que me conocen saben que yo vengo del mundo de ser dueño de una discoteca móvil, donde habían DJ, donde se colocaba todo tipo de música, donde había músicas, digamos, como el rock and roll, como los reggaetones, como, digamos, como aquellas músicas que tenían cierta distorsión, que hoy en día nos damos cuenta que afectaron mucho a la civilización. En el caso mío, yo me di cuenta que cada vez que se colocaban cierto tipo de música, incitaba a la gente a pelear, más bajo los efectos del alcohol que estaban. Al escuchar cierto tipo de música, la gente se pervertía, la gente se volvía loca, uno los tiraban hacia arriba, incitaba a la gente al sexo, a cometer homicidio y una serie de cosas que quizás no pudiéramos decirlo por aquí, ¿no? Pero para nadie es mentira el efecto que puede causar la música. Más adelante me gustaría hablar un poco más profundo de su origen, si está dentro de las preguntas, y por supuesto que sí puede afectar. El ser humano nosotros tenemos lo que es nuestro consciente, el subconsciente y el inconsciente. Cuando una persona quizás sufre un desmayo, que se le va el oxígeno, X cosa, y cae desmayada, donde queda totalmente inconsciente, quizás la persona en ese momento no tiene noción cuando se despierta de haber recibido algo. Pero cuando una persona está despierta, está totalmente consciente. Lo que tú recibas, no tan solo a través de la música, sino por palabras, por mensajes, por texto, por escrito, por lo que tú quieras, tú lo vas a recibir porque estás totalmente consciente. Pero también entendemos la parte del subconsciente que tiene el ser humano y que, hablando en el tema de la música secular, ha venido haciendo mucho daño, porque el subconsciente, dijo un gran sabio, hace tiempo yo estaba aquí en Boston y un hombre escribió un libro donde dijo que el subconsciente está activo cuando la persona está descansando en un 97%. O sea, algunos dicen que en un 100%. Y cuando la persona se despierta, que tiene el consciente activo, entonces puede recordar hasta un 95% de lo que la persona soñó. Ahora, tú me dirías, ¿qué tiene que ver si estás hablando del sueño? Pero tengo que tocar este tema porque esto lo descubrió alguien hace unos años y lo escribió y yo lo posteó, yo lo vi por las redes, pero tiene que ver mucho con lo que es el subconsciente, cuando la persona está dormida, está activo. Algunos dicen el 100%. Cuando se despierta, puede la persona ser afectada en el consciente un 95%. O sea que muchas veces lo que la persona sueña se le ve reflejado en su vida cotidiana. Ahora, ¿qué tiene que ver con la música? Tiene que ver mucho, porque la música tiene mensajes subliminales. Aunque hay músicas que no tienen mucho mensaje subliminal, sino que son muy directas. Son muy directas, ya no esconden las cosas, que lo recibe tu subconsciente, sino que directamente la música te puede incitar a hacer cosas indebidas. De hecho, vi una noticia sobre un niño de 8 años que desvivió a su madre, y cuando llegó la policía, no podían creer que un niño de 8 años pudo desvivir a su madre, porque no tenía la fuerza suficiente para tomar el objeto que tomó. No puedo hablarlo abiertamente aquí,
pero ustedes se imaginan qué pudo haber pasado y cómo un niño pudo llegar al extremo de quitarle la vida a su mamá y en la condición que la dejó con tan solo 8 años. Y el niño se la pasaba escuchando rock and roll, música pesada, donde tenía mensajes subliminales y en otras ocasiones había música muy directa donde incitaban a la persona a cometer homicidio. Entonces, ¿qué terminó? Siendo influenciado y terminó quitándole la vida a su madre porque tuvo una influencia que recibió a través de la música. Ahora, si nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando hoy en día y mucha gente cae en un adulterio porque la música te incita, deja el que tienes, búscate otro. O sea, los mensajes que tienen son muy ofensivos, son muy degradados de la verdad. O sea, no tienen nada que ver con los principios bíblicos, con lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces está todo tergiversado. Y cuando tú recibes esto en tu consciente, eres afectado. Pero aún cuando vienen los mensajes ocultos, que no puedes verlo directamente, sino que los capta tu subconsciente, y tu subconsciente lo está recibiendo a un 100% y se va a manifestar en tu consciente en un 95%, afectando tu toma de decisiones y todo lo que tú vayas a hacer en esta vida. Entonces, es importante, por supuesto, o sea, que pudiera afectarte positivamente y pudiera afectarte negativamente. No sé si tienes otra pregunta. Bueno, ahorita solamente quiero dar una opinión y es que o sea, el tema de la música yo pienso que en la actualidad es muy importante debatirlo, tomarlo en cuenta más en la vida de un cristiano, porque quizás hace unos 30 años atrás la música secular no tenía tanto efecto en lo negativo como la tiene ahora, porque hace unos 30 años atrás quizás la música secular no era tan explícita o tenía un mensaje tan con el temas sexuales, ¿entiendes? Sí, entiendo. Que por eso es que yo pienso que en la actualidad el cristiano tiene que ser muy consciente de saber elegir muy bien la música que quiere escuchar. Secular. Sí, yo entiendo. Mira, lo que pasa no es que anteriormente no existían los mensajes subliminales en la música o los mensajes directos, digamos, promoviendo la anarquía sexual y estas cosas. Yo que vengo un poquito más atrás, tengo más edad que tú, me puedo dar cuenta que siempre existió. Lo que pasa es que ahora está más depravada la música. Ahora los mensajes son más descarados. Ya van en contra de la moral, de los principios de Dios directamente. Anteriormente eran mensajes subliminales porque yo me encargué, cuando yo me convertí, me encargué de estudiar la música de los años 70, de los años 80, de los años 90. Claro que las melodías eran totalmente distintas. Quizás hoy en día está más pervertida en cuanto a la letra, que está desviando a la juventud a cometer actos que violan los principios divinos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tomar conciencia y tenemos que llevar todo a la luz de la palabra, sea la música que sea, sea la enseñanza que sea. La iglesia primitiva hacía algo cuando los apóstoles le predicaban. Ellos después llegaban a su casa y se iban a las escrituras a confirmar si lo que le estaban diciendo estaba en la palabra. Entonces, hoy en día, nosotros tenemos que llevar no tan solo la música, sino todo lo que vemos, todo lo que oímos a la luz de la palabra. Y la palabra es la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, una vez que tú lleves todo a la luz de la palabra, tú vas a saber el por qué es malo y el por qué es bueno. La Biblia dice que hay dos caminos. He puesto delante de ti la bendición y la maldición. Y dice Dios, escoge tú la bendición para que vivas. Lamentándolo mucho, la gente ha escogido lo malo y por eso es que el mundo está como está. Ahora, que anteriormente tú me dices, bueno, es que la música no se veía tan mala. No, siempre fue dañina. Lo que pasa es que los mensajes, digamos, subliminales, los mensajes directos, digamos, el desorden ha aumentado en este tiempo porque es bíblico. Es bíblico que mientras vaya avanzando la sociedad va a haber abundancia de pecado. Pero también dice la Biblia
que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces creo Amén. que va a haber un derramamiento del Espíritu Santo donde el Dios Todopoderoso va a tomar el corazón de todos esos jóvenes que están buscando, digamos, una cierta paz y una cierta tranquilidad a través de la música, y no entienden que la música fue creada para adorar a Dios, que de eso podemos hablar más adelante y explicarlo con sus orígenes y con sus principios para que nosotros podamos tomar conciencia. Ok, gracias por la respuesta. Tengo una segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo definirías la música secular y en qué se diferencia de la música cristiana? Mira, hablamos un poco de esto. La música cristiana, y no vamos a hablar de música cristiana, yo pudiera hablar de alabanza y adoración, que tiene que ver con la exaltación del Dios Todopoderoso. La música originalmente no fue creada para promover el sexo, para promover la anarquía, para promover los homicidios, ni promover, digamos, la droga, porque he visto músicas que directamente te la nombran. Y no vamos a entrar en esto aquí porque imagínate, nos pueden hasta tumbar el video. Pero la música originalmente fue creada para exaltar y adorar a Dios. Y bíblicamente se dice que en el cielo va a llegar un momento donde, cuando termine todos los juicios apocalípticos y se acabe todo lo que está ya en el plan profético, lo que ya está planificado por Dios para restaurar esta humanidad, después que acabe Dios con toda la maldad de este mundo, Dios va a restaurar las cosas. Y sabemos que cuando recibamos el cuerpo glorificado, dice la Biblia que estemos en la presencia de Dios, no va a haber sol ni luna, porque la gloria de Dios lo va a llenar todo. Y vamos a volver al origen, ese principio que se vivió en el cielo inicialmente, donde los ángeles usaban la música para exaltar a Dios. Nosotros vamos a estar constantemente adorando al Dios Todopoderoso. Ya no vamos a dedicarles canciones a la gente, a los hombres y a ciertas personas y a ciertos lugares, que está desenfocada del diseño original. Entonces, ¿qué diferencia pudiera haber? La música o la adoración cristiana está diseñada por Dios para adorarlo a Él. La música secular está, digamos, compuesta o diseñada para desviar la adoración que le corresponde a Dios, y entonces la están, digamos, están creando canciones donde se la dedican al sexo, se la dedican al esposo, se la dedican al amante, se la dedican, bueno, a una serie de cosas que sabemos que van en contra de la moral y los principios divinos, que está totalmente alejado del diseño original. Entonces hay una diferencia grandísima, muy grande. O sea, porque si originalmente nos dieron la adoración para Dios, ¿por qué nosotros tenemos que tomar y desviarla a otro lugar? Entonces ya al tú desviarla a otro lugar, estaríamos violando un principio divino, que pudiera yo hablar un poco más adelante sobre esto, para que la gente pueda entenderme. Entonces, ¿qué le aconsejo yo a las personas? Una cosa es cuando tú estás en el mundo. Yo que estuve en el mundo, fui disc jockey, tenía discoteca móvil, me la pasaba, digamos, en esta anarquía, este desorden. Y cuando llego a Cristo, entonces tengo que tomar una decisión. Y una de las cosas a mí que me costó dejar fue esto. A mí me costó dejar la música porque yo era disc jockey. Y había música que yo utilizaba, que yo las encontraba como que era lo mejor que yo había oído. Pero ya cuando tengo un encuentro con Dios, entiendo que toda la música es para Él, o sea, la adoración es para Él. No hablemos de música, hablemos de adoración y alabanza, que se manifiestan en unas melodías celestiales. Okay. No sé si tienes alguna otra pregunta. Bueno, en base a esta pregunta, entonces, ¿tú crees que los cristianos deben evitar la música secular? Sí, pienso que sí deberían evitarla. Pienso que sí, porque si tú sabes que tiene un efecto negativo y te va a incitar a cosas malas, entonces, ¿para qué la vas a oír? Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, ya tú saber, una cosa es que tú no sepas que algo es consagrado a los ídolos, pero ya tú sabiendo por cuestión de conciencia que tú sabes que es malo, entonces, ¿para qué lo vas a hacer? Si tú sabes que puede ser, puede afectar tu cuerpo, puede afectar
tu cuerpo que es templo del Espíritu Santo y tu comunión con el Espíritu Santo. Entonces creo que se debería de evitar. Yo lo hago esta pregunta porque sé que hay muchos cristianos que quizás no consideran el hecho de escuchar música secular como algo negativo, un efecto negativo para su fe cristiana. Yo difiero de esa creencia. Yo pienso que sí afecta el hecho de estar escuchando constantemente música secular, si eres cristiano, o sea, en tu relación con Dios. Pero creo que quizás por falta de conocimiento o desconocer muchas razones, como las que estás dando ahorita, muchos cristianos creen que todavía, o sea, pueden seguir teniendo una relación, una comunión con Dios sana, mientras que constantemente están escuchando música secular. Entonces, claro, ya respondiste esa pregunta, pero por eso o sea, siento que es importante ahorita aclarar muchos esos temas, porque no es la primera vez, o sea, no me ha tocado hablar con una persona cristiana que piensa que puede escuchar música secular y a la vez tener una comunión con Dios sana, sino que ya me ha tocado, o sea, me ha tocado diferentes veces con mucha gente cristiana escuchar lo mismo, o sea, que ellos piensan que está bien escuchar música secular y a la vez seguir a Dios, ¿entiendes? Sí, yo entiendo. De hecho, yo creo que eso tiene que ver, Romina, mucho con el nivel de fe de la persona. Yo tuve en la congregación a una pareja que yo siempre notaba que el esposo se quedaba dormido en las predicaciones. Cuando venía la adoración, la alabanza, se quedaba dormido. Cuando salía del culto, él se despedía con tanto gozo, pero yo no entendía por qué se quedaba dormido. Yo dije, bueno, de repente la esposa lloraba, se quebrantaba. Y una vez la esposa me escribió, mira, una vez que salimos del culto, mi esposo prende el reproductor del carro a todo volumen y se la pasa escuchando música distorsionada, esa música pesada que tiene mensajes ya no subliminales, sino mensajes muy directos que promueven el desorden sexual y estas cosas. Y tú lo ves como hasta las va coreando en el carro. Entonces yo pude entender el por qué en el caso de este hombre, quizás todos los casos no son los mismos, llegaba al culto y se dormía, porque la influencia demoníaca que tenía era tan terrible que el mismo enemigo se encargaba de sedarlo en el culto y no le llamaba la atención la adoración a Dios, simple y llanamente porque ya él tenía su mundo. Él estaba conectado con música que los espíritus malignos le influenciaban, y sabrá Dios hasta qué punto llegaba esta persona de traicionar a su propia esposa, porque no tuvo cuidado, no tuvo control de tomar una sabia decisión, porque si estaba visitando la iglesia, entonces, ¿por qué tenía que navegar en las aguas? Entonces, ahí yo vi la diferencia en cuanto a la esposa, que era una mujer consagrada a Dios, que oía su música cristiana, que que adoraba a Dios en lo secreto y también en la iglesia. Entonces vi su nivel espiritual, que era una persona bastante madura, espiritualmente hablando, y el caso del muchacho tenía un desorden. De hecho, la esposa lo consiguió en muchas ocasiones, seduciendo mujeres, mensajes en el teléfono, donde estaba coqueteando con otras mujeres que no era su esposa. Entonces, vemos cómo fue el caso de él. Según la esposa, fue porque fue seducido por la música. Claro, este no es el caso de todo el mundo. Y yo no puedo obligar a la gente a que tenga el mismo nivel de fe que yo tengo. O sea, cada quien tiene su nivel de fe. El Espíritu Santo, cuando Dios lo derrama sobre una persona, dice la Biblia que Dios no da el Espíritu por medida. O sea, que el Espíritu Santo es Espíritu Santo. No que el Espíritu es chiquito, es mediano y después es un gigante. No, Espíritu Santo, es todopoderoso. Pero Dios te va a usar de acuerdo a tu nivel de fe. Entonces hay gente que tiene fe pequeña, hay gente que tiene fe un poco más grande o un poco más alta. Y por eso es que tú ves personas que Dios usa más que otros. Pero Dios derrama su Espíritu sobre nosotros y de acuerdo a nuestra convicción, a nuestras creencias, entonces Dios te va a usar. En el caso mío, yo trato de aislarme de lo mayor que yo puedo del mundo, porque yo necesito ver la manifestación de Dios en mi vida. De hecho, yo me acostumbré a sacar los mensajes de las predicaciones con adoración. Yo tuve un profesor que él me dijo, cada vez que tú vayas a estudiar, coloca aleluya instrumental. Yo soy, digamos, amo mucho lo que es la música instrumental,
y me voy más por esas versiones de Aleluya, la sana versión de Aleluya, y yo la puedo pasar escuchando durante 5 o 6 horas, y yo estoy estudiando y sacando un tema, y eso me inspira. No me da sueño, me quebranto, a veces tengo que pararme en medio del estudio a llorar, porque siento la gloria de Dios, me conecta con el Espíritu Santo, y a veces termino yo entonando la adoración a Dios. Ahora, ¿qué pasaría si yo me pongo a estudiar escuchando una música secular? Yo creo que lo más seguro es que yo cierre la Biblia y me vaya a hacer las cosas del mundo. Entonces, en mi caso, yo me acostumbré a escuchar música cristiana y a entonar adoraciones al Dios Todopoderoso, porque me han inspirado y me han ayudado a sacar mensajes muy poderosos que han sacudido congregaciones enteras. Y creo que esto le sirve pues como de testimonio a muchas personas que quieran cambiar su vida y que quieran agradar a Dios. ¿Qué efectos consideras que puede tener la música secular en la vida espiritual de una persona? Sabemos que te va a afectar negativamente. O sea, nunca te va a afectar positivamente. ¿Por qué? Porque tienes que ver el origen. Las personas que crearon esta canción, muchas de ellas tienen un origen. Hay sellos disqueros que están pactados con el mismo diablo. Hay personas que para hacerse famosos los llevan a un ritual satánico donde hacen cierta serie de ceremonias que afectan su vida espiritual. Muchos terminan en el suicidio, muchos terminan en el alcohol, en las drogas, perdidos totalmente, afectados en su sistema nervioso, y también han perdido muchos a su familia, porque no miden las consecuencias, porque por un momento el enemigo le hace ver, tú quieres fama, tienes que hacer esto, pero están dándole la espalda a Dios y consagrándose a los espíritus malignos, y así como son afectados ellos, porque ellos lo que hicieron por fama o por dinero, pero todo el que escuche esa música, que está consagrada no a Dios, sino al mismo diablo, tiene que verse afectado y tiene que afectarle negativamente, y se va a encargar el mismo diablo de que la persona no tenga un encuentro genuino con Dios. Entonces, ¿va a afectar? Sí, muchísimo. Ya lo hablamos y refuerzo un poquito más, es mejor no oírla. Bueno, yo voy a salir un poco de las preguntas que tengo acá porque quiero añadir algo que quizás hace 4 años yo leí, era una noticia que como bastante recurrente en ese tiempo, y la noticia era acerca de un DJ que no era reconocido. El DJ, o sea, trataba de ser anónimo, y la noticia fue muy impactante en ese tiempo porque esta persona comenzó a crear como melodías, diferentes tipos de melodías que creaban diferentes sonidos, melodías, sonidos, creo. Okay. Entonces, o sea, toda esa melodía, todos esos sonidos juntos creaban una melodía que cuando la persona lo escuchaba, el ritmo era más o menos como tipo música electrónica. Entonces, cuando la persona lo escuchaba, la música no tenía ningún tipo de letra, porque nadie cantaba, simplemente eran melodías. Pero hubo diferentes personas que escuchaban la música, y al escucharla, le creaban, o sea, la mente, no sé, creaba un efecto en la mente, me imagino que es en lo inconsciente, que muchas personas terminaban con deseos de suicidio. Ese era el efecto que al final la música, junto con toda esa melodía junta, estaba creando, o sea, estaban haciendo que la persona le creara un deseo de ir a terminar en él. Ok. Mira, yo me acuerdo en Venezuela que yo fui al Poliedro de Caracas, no dentro de la cúpula, sino en el estacionamiento, y estaban las grandes compañías de sonido. Montaron un sonido gigantesco y había un festival de música electrónica. Yo estaba en el mundo, yo no fui al festival de música electrónica porque nunca me gustó, sino que fui porque una de las compañías que montó el sonido estaban promocionando las cajas aéreas y yo estaba interesado en comprar unas cajas aéreas. Ellos dijeron, vamos al Poliedro para que escuche. Y me fui con mi hermano. Recuerdo que, bueno, yo estaba pendiente era del sonido, pero me llamó la atención que cuando colocaban esta música electrónica, en el evento no estaban vendiendo comida, no estaban vendiendo refresco, solamente vendían agua.
Y yo me hice la pregunta, ¿por qué están vendiendo agua nada más? Y cuando vi, habían gente bailando, unos pegaban la cabeza contra el otro, chocaban cuerpo contra cuerpo, saltaban, se tiraban hacia arriba. Eso era una iluminación, era un ritmo que la gente se volvía loca. En las orillas de la cerca del Poliedro de Caracas habían, ¿cómo se llama? Gente desmayada, como idos, como locos. Una cosa tremenda. Entonces estaban en un consumo masivo de ciertas sustancias, que no puedo decir aquí, que prácticamente estaban dopados, con una sobredosis que solamente ellos podían tomar agua. Cuando yo vi el desorden que originó esta música y volvió loca a la gente, hay muchos sonidos que están creados por computadoras, por inteligencia artificial, que excitan el sistema nervioso y que incitan a las personas a perder el control. Claro, detrás de todo esto está el mismo diablo que nosotros sabemos, y más adelante vamos a hablar un poco del tema. Y por eso es que se ve esto en el mundo. Y para el mundo esto es normal, pero para nosotros que tenemos uso de razón sabemos que esto es diabólico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tratar de evitar el contacto, evitar oír este tipo de música y por supuesto esta electrónica que ya está diseñada, que va a atacar y va a afectar tu sistema nervioso y puede desviarte del propósito que Dios tiene para ti. ¿Pudieras hablarnos del origen de la música? Eso ya lo tocaste, ¿verdad? Ya hablaste No, un poco. no creo que lo haya tocado con exactitud, con precisión, pero sí me gustaría hablar un poco sobre eso. Pero para yo poder hablarte del origen de la música, tengo que irme a la Biblia, por supuesto. Tengo que irme a la Biblia. Entonces quisiera leer un poquito lo que dice el libro de Ezequiel. Y vamos a leer el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 al 19. Y dice así la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Aquí vemos un mensaje que está como dirigido al rey de Tiro, pero sabemos que este mensaje aquí se está refiriendo al mismo Satanás. Porque dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea que Dios cuando crea a Luzbel, cuando creó este querubín protector, lo crea lleno de belleza, o sea, era hermoso, era perfecto. Dios nunca creó al diablo malo. Aquí vamos a ver de dónde salió su maldad. Y sabemos que Dios nunca hace nada desordenado, todo lo hace bien. El que decide portarse mal es el hombre, simple y llanamente. Entonces vemos que Luzbel era perfecto. Dice el verso 13 del capítulo 28 de Ezequiel, en Edén, escuchen esto, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. O sea, quiere decir que Luzbel estuvo allá. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo, de ónice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda y oro. Mira lo que dice aquí, los primores de tus tamboriles y flautas, está hablando de instrumentos de música, y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. De aquí es donde viene, muchas hipótesis, mucha gente y muchos teólogos dicen que el origen de la música y los instrumentos de música fueron creados en el cielo y se le entregaron al diablo. En ese caso era Luzbel, no era el diablo, él se convirtió en diablo después. Se le entregaron a Luzbel para que fuera como el director de la música en el cielo. O sea, yo estuve leyendo recientemente un manuscrito antiguo que hablaba un poco más profundo sobre estas cosas, ¿no? No iba en contra de la Biblia, al contrario, refuerza lo que dice la Biblia. Y en uno de estos manuscritos que fueron encontrados recientemente, dicen que prácticamente Luzbel era como un mensajero de Dios y era el encargado de convocar los ángeles y reunirlos
en cualquier rincón del universo y en ocasiones en la misma presencia de Dios para concentrarse en una adoración al Dios verdadero. Él estaba dirigiendo la alabanza al Dios Todopoderoso. Y aquí nos dice que los primores de tus tamborines, tus flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, le fueron entregados para que conjuntamente con el resto de los ángeles pudieran adorar a Dios. Entonces el origen, aquí vemos que el origen de la música y de los instrumentos no fue diseñado para hablarle al sexo, para hablarle a ciertas cosas que conocemos hoy en día, sino era para adorar a Dios. O sea, se le entregaron a Él. Mira lo que dice. Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Verso 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti. Vamos a ver cuál fue la maldad que se halló. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Hay otra traducción que no dice contrataciones. Otra traducción dice, a causa de la multitud de tus conciertos. De tus conciertos. Quiere decir que él como director de alabanza era el que dirigía la adoración a Dios. Pero me llama la atención la otra traducción que sí nos habla un poquito más, nos da información de por qué fue su caída. Dice, a causa de la multitud de tus conciertos, tus contrataciones, a causa de la multitud de tus murmuraciones. Hay una traducción que dice, porque tú murmurabas en el cielo. Entonces quiere decir que cuando él se presentaba en la adoración, él aprovechaba y metía cizaña y trataba de incitar a los ángeles a que se rebelaran en contra de Dios. Quizás le decía, y especulo yo un poco, Dios no es justo, como fue Absalón. Absalón se le revela a David. Y yo digo que Absalón era tipo de Satanás, porque dice la Biblia que Absalón no tenía, no había tacha en él. Dice que era perfecto desde la cabeza, de la coronilla de su cabeza hasta los pies. O sea que Absalón era un hombre hermoso, era un hombre bien parecido. Dice que no tenía defecto. Así como el mismo Satanás. Entonces, y dice que Absalón, ¿qué hacía Absalón? Absalón besaba a la gente en la puerta del palacio y decía, si tú me hicieras rey. Si tú me hicieras rey, entonces yo fuera más justo contigo. Si tú me hicieras rey, y se fue ganando la confianza del pueblo hasta que llegó un momento que usurpó el trono de su papá, del rey David. Entonces vemos a Absalón un tipo de Satanás. Y basado en esto, en estos principios bíblicos, quizás el diablo hizo lo mismo. Cada vez que se reunían a adorar a Dios, entonces él aprovechaba en el espacio libre a tratar de incitar al resto de los ángeles a que le siguieran a él, lo adoraran a él, para tratar de desviar la adoración al Dios verdadero. De hecho, hay un versículo bíblico que ojalá que lo tenga aquí, que dice que dijo el diablo, subiré a lo alto y me sentaré en el trono de Dios y seré semejante al Altísimo. O sea, ¿cuál era la ambición de él? No ser como Dios, porque era imposible que la criatura fuera como Dios, pero sí él se conformaba con ser semejante a Dios. Por eso es que Satanás odia al hombre, porque nosotros los hombres somos lo que Satanás quiso ser, semejante a Dios. El libro de Génesis dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Imagínate, y nos nombró corona de la creación. Quiere decir que nosotros somos la corona de la creación, somos imagen de Dios. Y el diablo dijo en el libro de Isaías, yo subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. O sea que el diablo quiso ser lo que somos nosotros. A diferencia que hoy en día, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros le obedecemos, lo aceptamos como Salvador y rompimos esa maldición que entró por Adán en el huerto del Edén, que arropó a la humanidad. Entonces quiero seguir leyendo para que tú veas algo. A causa de la multitud de tus contrataciones, cambiamos la palabra contrataciones por chisme o murmuración. Él murmuraba, hablaba mal de Dios en el cielo. Fuiste lleno de iniquidad. O sea que por él andar murmurando en contra de Dios, se llenó de maldad, se llenó de iniquidad, y dice, y pecaste. Por eso es que nosotros a veces tenemos que cuidarnos de esa chismeadera y de estar comentando cosas que a veces ni sabemos. Porque por ahí viene el pecado.
y más cuando lo haces en contra del Espíritu Santo y en contra de Dios, creyendo que no es Dios que está en un lugar, tenemos que tener cuidado. Mira lo que dice: por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y dice el verso 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, porque el ángel era lindo, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré. Mira lo que dice: yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren a ti. Con la multitud de tus maldades, dice el verso 18, y con la iniquidad de tus contrataciones o tus murmuraciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todo lo que te conocieron entre los pueblos se maravillaban de ti, sobre ti espanto serás y para siempre dejarás de ser. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí? Que todos los ángeles, cuando lo veían, se maravillaban de la hermosura de Luzbel. Pero dice que Dios lo arrojó por tierra, dice, sacó fuego. Sabemos que lo que se habla de Satanás y dónde mora y dónde vive. Y dice claramente que espanto serás. O sea, quiere decir que la hermosura que tenía el diablo le fue quitada y le fue colocada una imagen, aunque es un espíritu, de espanto. Por eso es que el que dibuja el diablo te lo dibuja bien feo, te lo dibuja de una manera que cualquiera se asusta. ¿Por qué? Porque le fue quitada su hermosura a causa de la multitud de conciertos, contrataciones o murmurar en contra de Dios. Entonces, para poder seguir hablando de esto, mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 17. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Esto fue lo que dijimos ahora. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí dice, seré semejante a Dios. Esto lo dice Isaías, tú lo puedes leer. Dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta el infierno, a los lados del abismo. Escuchen esto. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Quiere decir que el que mira a Satanás, el que mira la obra de Satanás, dice, si tú miras, te vas a inclinar a él. O sea, que tú, el hecho de que tú digas, yo no quiero obedecer a Dios, y no quiero hacer lo que la ley de Dios dice, entonces tienes que mirar a otra persona, vas a mirar al diablo. Y dice la Biblia que te vas a terminar inclinando a él. Entonces, mira, te lo voy a repetir, se inclinarán hacia ti los que te vean. O sea, no tienes que ver ni oír, lo que diga el diablo. Dice, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y sus presos, nunca abrió sus cárceles. Me llama la atención que dice el verso 17, que puso el mundo como un desierto. Nosotros sabemos que en el libro de Génesis capítulo 1, la tierra estaba desordenada y vacía. Hay otro pasaje en Isaías que dice, pero tú destruiste tu tierra. Porque una vez que el diablo es arrojado del Edén, del cielo, es arrojado a la tierra, y dijo Satanás, dijo Jesucristo, yo vi a Satanás descender como un rayo. Aquí dice claramente, pusiste el mundo como un desierto. O sea que la tierra, cuando estaba desordenada y vacía, quien la destruyó y desordenó fue el diablo. Por eso es que Dios comienza a reconstruir el planeta Tierra y comienza a hacer todo nuevo, a crear los animales, y termina suplantando la autoridad del diablo, creando al hombre como corona de la creación, y creando al hombre después de Dios siendo la autoridad sobre toda la creación, porque la corona no va en el pecho ni en la cintura, la corona va encima de la cabeza. Y si el hombre es corona de la creación, quiere decir que nosotros estamos por encima de los astros, de las estrellas, incluso de los ángeles. Lo que pasa es que, lamentándolo mucho por ahora, estamos en un cuerpo de muerte, pero en un tiempo recibiremos un cuerpo glorificado y estaremos en la presencia de Dios. Entonces,
mira lo que dice Romina, para poder entrar en el tema. Te estoy hablando de los inicios. Quizás me salgo un poco del tema, pero me gusta ser muy explícito. Mira lo que dice Isaías 14:11. Descendió al Seol tu soberbia, el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán. Dice al Seol el sonido de tus arpas. Quiere decir que aquí está confirmando que él era un músico que no tan solo adoraba, sino que también tocaba instrumentos. El sonido de tus arpas descendían al infierno. Entonces, ¿qué hizo Satanás? ¿Qué hizo Satanás? Él dijo, bueno, yo tengo que hacer algo para poder dañar la creación de Dios, el hombre, la corona de la creación. Por eso vemos que toma la serpiente, seduce a Eva y lo incita a que desobedezca a Dios para él poder tener autoridad sobre la humanidad, sobre la corona de la creación. Ahora, ¿qué nos dice el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 20 al 21? Esto es muy interesante. Dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Y dice el verso 21, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue el padre de todos los que tocan arpas y flautas. Qué casualidad que Dios le dice al diablo, el sonido de tus arpas descienden al infierno. Y aquí dice que Jubal fue el primer hombre en la tierra que fue el padre de todos los que tocaban instrumentos. Cuando tú te pones a buscar la genealogía de Jubal, era un descendiente de Caín. Entonces, Caín fue un asesino que mató a su hermano. Entonces, ¿quién incitó a Caín a que matara a su hermano, que era justo? Nada más y nada menos que Satanás. Primero seduce a Eva, la hace que se desvíe de los mandamientos, de lo que Dios le ordenó. Eva seduce a Adán. Después vemos que comienza el pecado a entrar en la tierra, y qué casualidad que viene Jubal, un descendiente de un homicida, de un asesino, y es el que se encarga de instruir a la tierra con los instrumentos de música, y comienza ese mover o esa música que conocemos hoy en día de generación, que esto fue pasando de generación en generación, como esa música secular, yo diría la música del mundo, creada para los demonios, para adorar a los hombres y no a Dios. Entonces ahí vemos originalmente cómo fue prostituida la adoración. O sea, era una adoración a Dios, era una alabanza a Dios, pero Satanás se encargó de primero hacer caer al hombre para poder tener autoridad sobre él y usar al mismo hombre para construir estos instrumentos de música, y después se encargaría de darle la letra para que pudieran adorar a los demonios y lo adoraran a él mismo y desviar toda digamos, la adoración que le compete solamente a Dios. Entonces aquí vemos un origen, digamos, muy específico, muy al grano. O sea, esto tiene que llevarnos a la conciencia, llamarnos a la conciencia. Por eso es que el mundo está como está. Y por eso es que necesitamos orar, ayunar por toda esta juventud que está siendo arrastrada por esta música, que tiene un origen diabólico, que no tiene nada que ver con lo que fue su diseño original. ¿Tienes alguna otra pregunta? Ok, ya. Con respecto a todo este tema del origen, entonces, básicamente en conclusión, el origen de la música lo podemos ver desde la Biblia, porque habla que Dios creó a Satanás. A Luzbel, era Luzbel. Exacto, en el principio era Luzbel, con la intención de que adorara. O sea, eso quiere decir que el origen de la música viene desde antes de la creación del mundo, en el cielo, cuando Dios creó a sus ángeles, y en el momento creó a Luzbel para que le adorara. Exactamente, o sea, Dios crea a los ángeles, y de la creación de los ángeles a la creación del hombre pasaron billones de años, no millones, billones de años que no están descritos en la Biblia, pero que hay un espacio de tiempo de esa caída de Satanás o de Luzbel en el cielo, a lo que llegamos nosotros a lo que es el libro de Génesis. Ahora, ¿por qué de repente nosotros no vemos una explicación más profunda de lo que ocurrió en el cielo? De hecho, hace poco descubrieron los rollos del Mar Muerto que refuerzan prácticamente mucho de lo que dice la Biblia. Y una vez escuché al pastor Harrigan que habló sobre unos manuscritos judíos. Dice que
que lo desconocemos como inspirado, porque nos enseñaron, según el canon, que la Biblia que tenemos tiene los libros que debemos leer, porque son inspirados por Dios, y sabemos los libros que se escribieron en el periodo de los 400 años de silencio, que son los libros apócrifos, que se conocen como libros escondidos, que fueron escritos por el que nos narra más que todo la historia y lo que aconteció en esos 400 años donde Dios trancó los cielos por la rebeldía del pueblo. Pero hay manuscritos antiguos que tienen muchos años que refuerzan lo que dice en la Biblia. De hecho, Harrigan dijo que son manuscritos maravillosos. Y escuché a alguien que lo cuestionó y le dijo, oye, o sea que la Biblia no es más que suficiente. Nunca el hermano Harrigan dijo que la Biblia no era suficiente. Dijo que los libros eran maravillosos. O sea que tienen un contenido histórico que nos puede, que es bueno a veces nosotros estudiarlo, porque la historia es buena. Si tú quieres conocer el futuro, tú tienes que ir a la historia porque todo se está repitiendo. Entonces, a mí me ha tocado leer muchos de ellos y hablan maravillas, muchas maravillas, que no los predico, los leo para obtener el conocimiento y mi crecimiento personal en cuanto a la historia y en cuanto a cosas que pasaron, que no los pueden negar los grandes teólogos y que parece mentira, pero que todo lo que dice la Biblia que tenemos es respaldado por algunos manuscritos de esto, no todos, algunos. Entonces, creo que es importante que la iglesia de hoy en día se deje guiar por el Espíritu Santo. La Biblia dice que lo escudriñemos todo, pero que retengamos lo bueno. Hay cosas que el Espíritu Santo te va a hacer sentir, es verdad, es mentira, esto no es mío, esto es mío. Entonces, yo tengo algo, yo puedo leer muchas cosas. Yo leo la Biblia, la estudio y para mí es mi pasión. Pero he aprendido a estudiar la historia universal. Me gusta aprender sobre la historia, pero siempre le digo a Dios, tú tienes la última palabra. ¿Qué me dices tú? Cuando estoy sacando un mensaje, estudio con los libros, digamos, con comentarios bíblicos que utilizan en los grandes institutos teológicos. Pero siempre digo, Dios mío, ¿qué dices tú? Y hay enseñanza de teólogos que te sacuden. No es que es herejía, que te ayudan a ilustrar lo que dice la Biblia. Pero muchas veces me ha pasado donde Dios me dice, yo te voy a revelar algo más profundo de lo que está diciendo ese teólogo. Y he llorado delante de la presencia de Dios y he visto a Dios mostrándome cosas que yo literalmente no lo entendí en la Biblia, ni lo vi en un comentario, sino que literalmente el Espíritu me lo transmite. Y se cumple lo que dice la Escritura. No tenéis necesidad de que nadie los enseñe, porque el Espíritu de verdad o el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Entonces, cuando tú tienes integridad en tu corazón, cuando tú decides hacer las cosas bien, cuando tú decides santificarte, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti. Y el Espíritu de Dios te va a guiar a todo lo bueno. Y volviendo al principio, como este tema es muy polémico, yo no quiero que la gente se vaya a incomodar. O sea, yo siempre estoy hablando desde el punto de vista de mi perspectiva, de mi experiencia personal. Si tú vas a cuestionarme, tienes todo el derecho. Pero según lo que yo he aprendido, lo que el Espíritu me ha ministrado, a mí me ha funcionado el desconectarme del mundo, de todo lo que venga del mundo y el conectarme con lo espiritual. Me ha dado un crecimiento que a veces lloro y le digo, Dios, no merezco tanto que me has dado, pero ha sido por eso, por mi devoción, mi consagración. Y yo animo a todos los jóvenes a que se terminen de desconectar del mundo y de esta música que no lo está llevando a nada bien y que nos conectemos en la verdadera adoración al Dios de todos los tiempos. ¿Alguna otra pregunta, Romina? Qué lindo esa palabra. Ok, bueno, antes de hacer la otra pregunta que tengo, quiero solamente acá, dar una... Yo hace un tiempo escuché a un pastor diciendo que, volviendo al tema del origen de la música, el pastor decía que que Dios creó, lo que estábamos diciendo hace rato, que Dios creó a Lucifer con la intención de que le adorara en la iglesia, en el cielo, perdón. Y que cuando Lucifer cayó,
que se volvió lo que conocemos hoy el diablo. El, o sea, por el hecho de que Dios lo haya creado con la capacidad de poder ser el adorador de su ángel, o sea, quien dirigía la alabanza y la adoración en el cielo, que esa es la razón por la que hoy en día la música secular es tan influyente o sea, para las cosas malas, porque como eso es el poder que Dios le dio cuando lo creó, una vez que cayó, o sea, el poder que Dios le dio lo utiliza no para adorar a Dios, sino en todo lo que Él quiere hacer mal en la tierra. Entonces, según el pastor que yo estaba escuchando en ese momento, en esa prédica, decía que esa es la razón por la que la música tiene tanta influencia y tanto poder en este momento. Es porque es dirigida por Lucifer, que sabe, o sea, porque él sabe qué hacer y qué no hacer con la música para que tenga el efecto que él espera, ¿entiendes? Sí, no, de hecho eso lo hablamos al principio. Si tú sabes ya el origen, hay personas que por desconocimiento, de repente no sabe esto que hemos hablado hoy, desconoce ciertas verdades y dice que tiene de malo que yo lo haga. Pero ya cuando se te explica abiertamente a la luz de la Biblia y ya tú sabes el origen, y si tú sabes que el enemigo está encargado de tergiversar y de inyectar ciertas herejías en la misma iglesia. Una cosa es que en el mundo esté, otra cosa es que se infiltre en la iglesia. Entonces, sabemos el daño que esto puede causar. De hecho, tú no me hiciste la pregunta, pero particularmente yo te voy a hablar. A mí no me gusta el reggaetón. Nunca me ha gustado. Alguien dijo que prácticamente el reggaetón tenía que ver con era la relación del perro con la perra. Y tú ves la manera como ellos bailan en el mundo, como hacen con las manos prácticamente. Entonces, escuché a una persona que estuvo hablando desde que el reggaetón entró como música cristiana en las iglesias, se ha desatado el pecado sexual dentro de las iglesias. Anteriormente era más difícil que el diablo entrara a una congregación, pero ya están metiendo en las iglesias salsa, merengue, lo bailan, en un merengue o una salsa bailando, recostándose allí, se estimulan las partes sexuales y terminan las personas sintiendo. Yo dificulto que una persona que esté bailando con una mujer, y hay iglesias que lo hacen hoy en día, esté en ese momento pensando en los ángeles y adorando a Dios. No, en ningún momento está pensando en eso. Y esto crea adrenalina, está lejos de la unción, que unción es presencia de Dios. Y este tipo de música, yo puedo hablar de muchas músicas, pero utilizo una de las que más ha influenciado. Claro, he visto cantantes, no voy a decir su nombre porque no venimos a esto, pero cantantes de aquí del Caribe que son cantantes cristianos y salen defendiendo que no, que esta música es para Dios, que no sé qué más. Claro, desde el punto de vista de ellos están defendiendo su negocio, porque ellos no van de gratis en ningún lado. Para ellos presentarse, disfrazan lo que están cobrando y dicen, dame una ofrenda de $25,000, de $15,000. Entonces, que yo tengo entendido, la ofrenda es voluntaria. Ya cuando tú pones una tarifa, entonces tú eres un asalariado. Entonces, tú te imaginas todo este medio que se hace llamar cristiano, que canta este tipo de música, que son bastante feas, distorsionadas, que están lejos de una adoración genuina a Dios. Yo no me imagino en el cielo los ángeles entonando un reggaetón. No me lo imagino. No me lo imagino. Entonces yo no creo que eso pase. Entonces yo me voy, el espíritu me hace sentir a mí, hay un rechazo. Entonces ahora, el cristiano que defienda esto, ese es su problema. Cada quien le va a dar cuenta a Dios. El alma que pecare, dice la Biblia, esa alma morirá. Entonces yo no puedo estar en contra de este tipo de personas. Yo cumplo con decirle, no es bueno. Ahora, si la gente persiste y quiere seguir haciéndole, es su problema. Ahora, los que defienden esto, o los cantantes que defienden esto, y dicen que la gloria es para Dios, claro, estamos hablando que en una gira pudieran generar 200, 300 mil, hasta millones de dólares, tienen que defender su negocio.
y es un negocio, pero no están defendiendo la causa de Dios. Entonces creo que nosotros como cristianos, como hombres y mujeres de Dios, debemos tener un celo profundo por la sana doctrina y por lo que es la adoración y lo que es la distorsión de la música que se conoce como música secular. Esto está totalmente, es una anarquía, es una distorsión de la verdad, donde se está incitando, cántale a la mujer, al hombre, cántale a esto, cántale al diablo, promueve los vicios, que no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Entonces, en conclusión, Romina, creo que yo he sido sincero. Ahora, si me van a cuestionar por decir verdad, no me importa. Es que en realidad yo creo que sacando las cosas del tema cristiano, yo pienso que la verdad ahorita el tema de la música secular es delicado. O sea, yo digo que yo no tengo hijos, pero yo considero que ningún niño debería estar... los padres deberían permitir que escuchara la música que se está generando ahorita con el tipo de letra que se está generando. Sí. ¿Entiendes? Entonces por eso es que yo digo que sin irnos al tema de Dios, sin irnos al tema de Cristo, sin irnos al tema de qué piensa Dios, si es correcto para Dios o no, ya yo creo que el ser humano, quitando las cosas de Dios, es capaz de escuchar la música secular de diferentes géneros que hoy en día se está viendo, se está produciendo, y es capaz de, o sea, con los sentidos humanos que uno tiene, sin preguntar si Dios le gustaría o no le gustaría, porque quizás muchos no creen en Dios, ya uno se puede dar cuenta que la música está dañada por el tipo de letra, por el tipo de contenido, ¿entiendes? Sí. Entonces es muy fácil tú poder analizar qué estás escuchando y si realmente es algo que tiene buen fruto o no para tu vida. Sí, claro, mira, yo al principio te comenté, cuando me hiciste la primera pregunta, que quizás la gente no me entendió porque me fui por otra cosa, que hablé sobre la parte subliminal, que afecta lo que es el subconsciente. El subconsciente es afectado de dos maneras. Puedes estar dormido y puedes estar despierto. ¿Cómo el subconsciente es afectado, despierto? Es cuando tiene un mensaje oculto en la música. Hay ciertas claves o la música lo hacen a propósito, te escriben el mensaje al revés. Tú volteas la letra y al revés te dice adora a Satanás, promueven el suicidio, hacen cosas indebidas. Pero cuando voltean la letra, entonces dice otra palabra. A veces dice unos trabalenguas, unos garabatos, unas cosas que tú ni sabes qué es lo que dice. Y hay música que son cosas que tú ni sabes lo que la gente está diciendo. Si tú volteas eso, entonces tú quizás en tu consciente no lo entiendes. Es lo que quiero explicar. Entiendo. Tú en tu consciente no lo entiendes, pero tu subconsciente lo está recibiendo al 100%. O sea que afecta tu subconsciente porque lo recibe en un 100% y el subconsciente termina afectando en un 95% al consciente. Por eso es que tú a veces vas en un microbús, en un autobús, o en el tren, qué sé yo, y está sonando una música del mundo que tiene esos ritmos y tú sin darte cuenta, siendo la persona más espiritual, tú terminas moviendo el brazo, moviendo la pierna. Y tú dices, pero ¿por qué estoy moviendo el brazo? Porque estoy moviendo la pierna. Porque hay un mensaje subliminal en esa música donde te incita a moverte. ¿Entiendes? Te incita a moverte porque es difícil que tú escuches una música del mundo y te incita a adorar a Dios, te va a incitar a bailar, porque está diseñada para eso. Como dicen uno, a mover el esqueleto. Pero y tú dices, comienzas a moverte y cuando tú vuelves en sí, dices, ¿qué hago yo moviendo? ¿Qué hago yo moviendo la pierna? Señor, reprenda al diablo. Es porque la música tiene un mensaje subliminal y está diseñada por el mismo diablo que utilizó a ciertas personas para que ocurriera ese efecto. Tu subconsciente lo recibe en un 100% y afecta a tu consciente en un 95%. De dos maneras, que al principio no sé si me entendieron. Te puede afectar dormido y te puede afectar despierto. Pero despierto tiene que ser ya el mensaje subliminal o el mensaje oculto que tiene la música y muchas veces los mensajes hasta directos, pero tu subconsciente lo está asumiendo. Cuando hablamos del consciente termina afectando tu actitud, tu toma de decisiones,
y lo que tú vayas a hacer. Entonces, yo sabiendo que este tipo de material o esta música puede ser como, digamos, como una trampa del diablo para hacerme caer y hacerme tomar malas decisiones, ¿qué yo hago oyendo eso? O sea, yo tengo que apartarme. O sea, yo tengo que ser sabio. Claro, en el caso de uno, que uno tiene tiempo en el evangelio, uno trata de buscar las cosas de Dios, uno tiene que apartarse de ciertas cosas, porque yo lo que quiero es crecer espiritualmente. Ahora, tú me preguntas a mí, ¿qué le recomiendo a todos los jóvenes? Lo que he dicho durante todo el programa. Salgan de eso, no oigan eso, sean hombres y mujeres espirituales, busquen de Dios, comiencen con adoración genuina delante del Espíritu Santo, que toda la letra tenga que ver con la exaltación de Dios, no de un hombre, no de un ídolo, no del palo ni de la piedra, que adore al que hizo el palo y que adore al que hizo la piedra. Es lo que yo entiendo hoy en día. ¿Alguna otra pregunta, Romina? No tengo otra pregunta, quizás una última sí, pero es que quiero seguir con este tema porque yo digo que tú nombraste la palabra trampa del diablo. Y yo, o sea, y lo primero que a mí se me pasa por la mente cuando dices trampa del diablo, trampa, es como algo que quizás lo envuelves en como, ejemplo, cuando quieres llamar la atención de un niño, que tú envuelves quizás en una bolsa de un caramelo y cuando el niño lo abre quizás no es un caramelo, es otra cosa, ¿me entiendes? Pero el niño se va a agarrarlo porque aparentemente ante sus ojos parece ser caramelo, ¿me entiendes? Sí. Pero en la actualidad, la música secular, la gran mayoría ya no está bajo un envoltorio de un caramelo, ¿sí me entiendes? Sí, O sea, te entiendo. no está bajo no parece una trampa porque ya está expuesta, ya está muy... Está muy a la luz. Exacto, es como que evidente ante cualquier persona que ciertas músicas que escuchas no está buena porque la letra ya te está... ya te muestra lo que realmente, cuál es la intención real, ¿me entiendes? Porque quizás hace un tiempo le tenían un poco de cuidado a la hora de producir la canción y hacer de manera que, o sea, eso es lo que dijiste hace un rato, de trabajar el subconsciente para que la gente no entendiera muy bien que lo que estaba escuchando le hacía un daño, ¿me entiendes? Pero ahorita hay muchas músicas que no tienen ningún tipo de tabú. Sí, no, Entonces yo digo que no es difícil para un cristiano darse cuenta que esa música no le edifica, ¿me entiendes? O sea, yo digo que no es difícil tú escuchar la letra y decir, y estar completamente consciente que esa música te puede afectar en tu relación con Dios. Te entiendo. O sea, tienes razón, mucha razón en eso. Pero también tienes que entender algo, que mucha gente desconoce los principios bíblicos. Mucha gente tú le puedes decir es malo, pero ¿en qué te basas tú en que es malo? Y volvemos al tema, el apóstol Juan dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces mucha gente desconoce el origen de la música, que es el tema que tocamos ahora, de dónde viene, por qué fue creada, para quién fue creada, cuál fue el primer músico en la tierra, venía bajo una maldición de un homicida. Entonces mucha gente desconoce esto. Y aunque tú digas que es como, ya no es un caramelo que viene tapadito, sino que el caramelo está sin el forro, está listito, que la gente sabe, puede decir que es malo, pero para muchos, aún viendo el caramelo destapado, dicen que es bueno. Y tú no sabes que este mundo a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y lamentándolo mucho, el entendimiento de esta sociedad está entenebrecido, como dijo el apóstol. Está ciego. O sea, tienen ojos y no ven, porque el mismo Satanás se ha encargado de cegarlos. Ahora, aunque tú le pongas la música y le digas que es mala, ellos no lo van a entender hasta que tengan un encuentro con el Espíritu Santo. Porque yo tuve durante muchos años con el caramelo destapado, con la música del mundo. Yo fui disc jockey, yo fui dueño de compañía de sonido, yo ecualizaba equipos y yo sabía. Mis vecinos fueron cristianos, casi todos los vecinos míos fueron cristianos y me hablaban. Algo me decía en mi corazón, ellos tienen razón. Pero yo quería salir del mundo y no podía. Porque una vez que tú estás adentro, tú estás como atado. Tú sabes que es malo y a veces quieres dejarlo y no puedes, que era el caso mío. Pero ¿qué pasó? Una vez que tuve un encuentro con Cristo a través de una tragedia, cuando me cayó el cable de corriente en la cabeza, entonces
yo tuve un encuentro con Cristo y una vez que Cristo entra en tu corazón, se cumple lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús dijo, sin mí tú no puedes hacer nada. O sea, sin mí nada podía hacer. O sea, que nosotros necesitamos a Cristo para poder romper estas ataduras y poder romper las maldiciones generacionales, las maldiciones de brujería, de hechicería y las maldiciones que vienen a través de la música. Ya cuando tú tienes a Dios de tu lado, tú puedes decirle, no voy a seguir en esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Anunciar la verdad, predicar a Jesucristo, a este crucificado, como el Salvador del mundo, que la gente pueda confesar que Jesús es el Señor, que lo cree en su corazón y pedirle a Dios ayuda, sácame de este mundo como yo lo hice. Yo le dije, Dios, mira, yo no tengo fuerza para salirme de aquí, sé que es malo, pero no puedo salirme. Y una vez le dije, siento que yo estoy divirtiendo a la gente, yo le pongo música que saltan, bailan, no le estoy haciendo daño, hazme entender que esto es malo. Y fue cuando me cayó el cable corriente, caí como muerto, y cuando no podía ni respirar, que estaba en agonía, que sentí los demonios que venían a buscarme, yo pude darme cuenta, mi sentido, todo lo espiritual fue abierto y pude ver los demonios, pude ver tantas cosas malas que dije, ya no más, no quiero esto. Y fue mi caso, mi experiencia personal cuando yo salgo del mundo. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para convencer a esta gente? No todos tienen que pasar por una experiencia terrible que pasé yo, pero sí anunciarles la verdad, tocar más estos temas basados en la palabra, tratar de explicarle al pueblo la necesidad que tiene el hombre de Dios y que tenemos que volver al origen. El hombre fue creado para adorar a Dios. Somos corona de la creación y no somos instrumentos del diablo. Entonces, en este tiempo, Dios me ha inquietado. Yo antes atendía muchas misiones evangelísticas. Ahora no estoy atendiendo muchas misiones evangelísticas, estoy atendiendo lugares específicos porque estos años, ya a la edad que tengo, quiero dedicarme a enseñar. De hecho, estoy tratando de sacar, o ya iniciamos, mejor dicho, unos temas de enseñanza, que no son predicaciones, porque las predicaciones son distintas, tú vas más rápido, las enseñanzas son más lentas, tú vas a la luz de la palabra, vas paso a paso. Entonces semanalmente vamos a sacar un tema donde lo vamos a combinar de experiencias personales, le vamos a acompañar también de testimonio de grandes hombres de Dios y por supuesto la luz de la palabra. Y esto va a ayudar a la gente a que crezca espiritualmente y salga de la ignorancia. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, lo que está matando el mundo es el desconocimiento, las verdades basadas en las Sagradas Escrituras, en los principios de Dios. Entonces, que este programa sea el inicio de una gran bendición para el mundo, para que pueda abrirle los ojos a muchos jóvenes, mucha gente que está atada y esclavizada, digamos, en los rudimentos, como dijo el apóstol. Rudimentos se traduce como mandamientos del mundo, normas de hombre, costumbres paganas que nos desvían de los propósitos de Dios. Que sea una luz para que la gente pueda encontrarse con Jesucristo. Creo que ya estamos en tiempo para terminar, Romina, y vamos a tratar de compartir esta transmisión. Quizás en otra ocasión seguimos hablando porque el tema es muy extenso. Y quiero despedirme, darte gracias, Romina, lo hiciste muy bien, estoy feliz, contento contigo y creo que mucha gente va a ser tocada por este tema.